etapa de la atención. Habíamos dicho que tenemos 4 etapas. La primera es la atención inicial o evaluación inicial, en la que vamos a hacer el trauma. La segunda etapa es los complementos de evaluación primaria. La tercera etapa es la evaluación secundaria, ya a un nivel más estable. Y finalmente, la cuarta etapa es el diagnóstico y tratamiento definitivo. Habíamos indicado en la primera etapa, cuando nosotros tenemos un paciente que va a estar en politraumatismo o en politraumatismo, tenemos que hacer un abordaje según el ACDS en base a la X, A, B, C, D, E. Eso es un mnemotécnico que nos ayuda a evaluar al paciente de una manera sistemática. Pero no significa que yo voy a necesariamente hacer primero el A, luego el B, luego el C. No, el ATS nos da esto solo para que nosotros no olvidemos evaluar tanto la exposición del paciente, el déficit neurológico, la circulación, la ventilación. El orden no importa. El orden puede variar, incluso en el mismo momento podemos realizar la atención, siendo la cabeza la responsable del manejo de la vía aérea y los otros ayudantes se pueden encargar de la exposición, del déficit neurológico, de ver cómo está la ventilación. Entonces podemos hacer la atención en conjunto, ¿no? No es necesariamente obligatorio que sigamos esos pasos. Cuando hacemos el manejo de la vía aérea, habíamos indicado que esa vía aérea, pues, todo lo que hablamos acá tenemos que verlo en la práctica, porque muchas veces nosotros nos imaginamos cosas que no son, como sabemos normas básicas como tener material de bioseguridad, o aquí vamos a hablar del laringoscopio y muchas veces no sabemos cómo agarrar el laringoscopio o cómo hacer las maniobras del paciente, ¿no? Sabemos que existe un collarín, pero no sabemos cómo colocarlo, entonces eso tenemos que ver ahí mismo en el hospital, porque lo que yo les voy a decir acá, ustedes pueden interpretarlo de otra manera. La forma de corroborar lo que yo les diga, porque yo también me puedo equivocar, es el libro, no el artículo, no el internet. Básicamente es el libro el que les va a ayudar a hacer las correcciones, ¿no? Y el reforzamiento lo va a hacer en la práctica, ¿no? Ustedes refuerzan todo lo que vamos a ver acá. En su práctica, pues les va a ir mucho mejor. Cuando nosotros tenemos un paciente que está con un trauma, pues podemos tener diferentes escenarios. Podemos tener un paciente con un trauma maxilofacial, que tenga un corte en la región facial, eso es un trauma maxilofacial. Que no tenga corte, que solo tenga golpes, es un trauma maxilofacial. Entonces yo tengo que saber la diferencia entre ese corte a esto, que sí me puede obstruir la vía aérea, a esto que es un trauma maxilofacial severo o una lesión cervical severa. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar esos escenarios. Muchas veces en los exámenes de residencia, en el CRM, o si se da en España en el CTO, hacen esa especie de preguntas trampa, ¿no? Les dicen indicación de una vía definitiva. Trauma maxilofacial es falso. Un trauma maxilofacial no va a ser indicación de vía definitiva. Pero un trauma maxilofacial severo, sí. El trauma severo sí va a ser indicación. Lo mismo en el diagnóstico diferencial de una apendicitis. Por ejemplo, en el examen les vamos a poner embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico no es diagnóstico diferencial de una apendicitis. ¿Cuándo va a ser diagnóstico diferencial? Sangre. Cuando me haga un hemoperitoneo y va a sangrar cuando se rompa. Entonces un embarazo ectópico roto sí va a ser un diagnóstico diferencial de apendicitis. Pero si no está roto, no va a ser diferencial. Entonces habíamos visto que en ese ABCD, la primera etapa, la vía aérea con control de columna cervical, es la etapa en la que voy a definir cómo voy a abordar mi vía aérea. Ya habíamos dicho que vamos a tener 3 tipos de escenario. Paciente consciente, en el cual yo lo voy a oxigenar al paciente, nada más. Yo voy a intentar ponerle cánulas, ponerle tubo o hacer traqueostomía si el paciente está consciente. La otra es que el paciente esté inconsciente.
sí o sí tengo que proceder a hacer un manejo de vía aérea temporal y a, dependiendo de mi evaluación, ver si le hacemos una vía definitiva o no. Y el tercer escenario es un paciente que tiene signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. Lo que habíamos mencionado la anterior semana, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Eso, que el paciente puede llegar a la emergencia agitado, queriendo golpear a todo el mundo. La agitación, el hecho de que el paciente es irritable, es un dato que puede sugerir una obstrucción de vía aérea. Muchas veces nosotros pensamos que el paciente está ebrio, que está drogado y se está ahogando. Entonces tiene que tener un poco de juicio en la atención de nuestro paciente. O el otro extremo. El otro extremo sería que esté sonriente, que esté callado, que esté contado, que no responda. Eso es algo malo. Nosotros tenemos que evaluar al paciente porque puede estar con una obstrucción de la vía aérea. Otro dato importante es la cianosis. El paciente está con una obstrucción de vía aérea, va a tener cianosis, especialmente periférica. Muchas veces el paciente está consciente, pero va a venir mostrando desde el cuello, no va a poder hablar. Eso significa que tiene un cuerpo extraño que está obstruyendo esa vía aérea. O si el paciente tiene una desviación a la tráquea, en la revisión, en el examen físico que ustedes hagan, si hay desviación, pues podemos estar ante un problema de obstrucción de vía. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces tengo que evaluar los tres escenarios. ¿Cómo vamos a dividir este manejo de la vía aérea? ¿De acuerdo? En la anterior semana vimos. Vamos a dividir en dos grupos: vía aérea temporal y vía aérea definitiva. Entonces yo tengo que ver qué entra dentro de la vía temporal y cuál es mi elección. ¿Qué entra dentro de la vía definitiva y cuál es mi elección? Aquí voy a hacer una pausa. ¿Quién ha leído la tele? ¿Quién ha dado curiosidad? No todo lo que les estoy diciendo está ahí, incluso con dibujitos. Manejo de la vía aérea, revisen en su ATLS. Vía aérea temporal, les muestra las maniobras manuales, les muestra las cánulas, todo lo que vamos a ver está ahí. ¿Lo vi? Entonces, dentro de las técnicas de mantenimiento de la vía aérea, tenemos un grupo que es las técnicas temporales y tenemos el otro grupo que son las técnicas definitivas. Técnica temporal, tenemos maniobras manuales. Las maniobras manuales son dos: el levantamiento mandibular y la tracción mandibular. Dentro de lo que son las cánulas, igual tenemos dos: son la cánula nasofaringea y la cánula orofaringea, que es la cánula de Gödel o cánula de Mayer. Y finalmente tenemos los dispositivos supraglóticos. Acá tenemos muchísimos. Los que han ido a la práctica, el día lunes a primera hora, vieron los diferentes tipos de dispositivos que tenemos para este manejo de la vía aérea de forma temporal. Entre los más importantes están, ¿cuáles se acuerdan? ¿Qué cánulas? Mayores, esta, ¿no? La orofaringea. ¿Qué dispositivos tenemos? Supraglóticos. Les he mostrado en la práctica. Les he dicho que incluso llegó la anestesióloga y les dijo: si este viene con capuchón, este viene con insufflador, este no tiene insufflador. Máscara laríngea. La máscara laríngea es un dispositivo supraglótico. También tenemos el combitubo o tubo multiconectado. Vamos a ver cada uno para que se les conozca. En cuanto a las técnicas definitivas, tengo la intubación orotraqueal, la intubación nasotraqueal y las vías quirúrgicas, tanto la traqueostomía como la cricotiroidotomía. ¿Cuál va a ser la elección? Siempre, si yo estoy haciendo una maniobra temporal, voy a combinar maniobras manuales con la cánula orofaringea. Siempre de los dispositivos que van a utilizar, el de elección va a ser su cánula de Mayer. Cánula de Mayer, que también se conoce como cánula de Gödel. Siempre, mi primera elección para
manejar vía temporal va a ser la cánula de Mayo. Y mi primera elección va a ser la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal o nasotraqueal es mi primera opción si voy a manejar vía definitiva. Entonces, vía temporal, cánula de Mayo, y vía definitiva, la intubación orotraqueal. ¿Qué es lo que obstruye con más frecuencia la vía? ¿Por qué? Muy bien, si el paciente es inconsciente va a tener una relajación neuromuscular, entonces lo que va a ocurrir es la caída de la lengua. Entonces la lengua va a ir para atrás, la lengua va a obstruir esa vía aérea. Mi primera causa de obstrucción, lo primero que tengo que pensar es que el paciente está obstruido. Está obstruido, si está inconsciente o tiene signos objetivos, hay una obstrucción. Y lo primero que tengo que pensar es en que se cayó la lengua. La lengua está para abajo, la lengua está para atrás. ¿Puede tener otras obstrucciones? Sí. Puede estar con líquido, puede estar aspirado, puede tener alimentos, puede tener placas dentarias, puede tener cuerpos extraños. Hay otras causas más, pero la más frecuente es la lengua. Entonces, si yo sé que es la lengua y le voy a hacer una tracción mandibular, la lengua va a ir para arriba. Pero si suelto esa tracción, va a volver a ir para atrás. Entonces, la simple tracción mandibular no me va a servir. Por eso tengo que hacer una técnica combinada. Entonces, la primera opción en vía temporal es la tracción mandibular, la cual la tengo que hacer siempre sospechando de una lesión cervical. O apoyo mi mano en la cabeza, o tengo un ayudante que sujeta la cabeza para que yo haga esta maniobra. Siempre con sospecha de lesión cervical. Tiene que tener un collar. La otra es el levantamiento, ¿no? Se agarra con mi dedo pulgar y el dedo índice y haga un levantamiento de la mano. Siempre con un ayudante en la cabeza. Una vez que hacemos esto, pasamos a la cánula. Esta es la famosa cánula orofaringea que los que han ido a la práctica les he podido mostrar algunos grupos. Estas cánulas vienen de diferente color. La forma de elección va a ser dependiendo del tamaño. Voy a medir desde la comisura labial hasta el ángulo del maxilar inferior y ese va a ser el tamaño que vamos a optar para el paciente. Hay dos formas de introducir la cánula: con baja lengua, de prima la lengua, pero directamente en la cánula, o la forma que más se utiliza es esta, llevando la cánula por la concavidad superior. Seguimos paladar duro, paladar blando y hacemos un giro de 180 grados. Una vez que hago el giro de 180 grados, la cánula va a quedar de esta forma. Entonces ahí ya voy a tener una vía aérea permeable. Una vez que tengo esto, ¿cuál es el siguiente paso? La oxigenación. Tengo que oxigenar al paciente. Le ponemos la máscara. No oxigene con puntas nasales. Si hacen eso, ese ratito les va a hacer bien. No se oxigena con puntas nasales. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que hacer esto más? Por la capacidad de volumen de oxigenación que puede entrar el volumen de oxígeno. Más o menos. La cánula, el volumen que me da una cánula es de bajo flujo. Nosotros con cánula podemos dar oxígeno, pero va a ser de 6 a 7 libras por minuto. No vamos a poder dar alto flujo. Y si yo quiero dar saturaciones arriba del 98% del paciente, tengo que dar oxígeno de alto flujo. Hay cánulas, puntas nasales, que están diseñadas para alto flujo. Pero aquí en Bolivia no tenemos. Probablemente en Brasil, si se vuelven a Brasil,
énfasis, pues van a tener las cánulas o las puntas nasales de alto flujo, pero acá no tenemos. Acá siempre máscara, porque tengo que oxigenar arriba de las 12 libras por minuto. ¿Cómo vamos a agarrar la máscara? Dedo pulgar y dedo índice en forma de C y los otros 3 dedos sujetando el maxilar inferior. Lo vamos a ver en la práctica. Una vez que oxigenamos y el paciente tiene buena saturación, podemos seguir con la técnica temporal. Otra opción son estas cánulas que van por la nariz. Obviamente, si ustedes piensan, es más fácil poner la cánula por la boca que por la nariz. Por la nariz es más difícil. ¿Qué tengo que hacer o qué necesito para pasar la cánula por la nariz? Ya necesito de un laringoscopio y necesito de una pinza para pasar la cánula, de la pinza de McGill. Entonces son dos instrumentos más que voy a necesitar para utilizar esta cánula: laringoscopio y pinza de McGill, cosa que no necesito con la cánula de Mayo. Entonces es lógico. Si ustedes por lógica dicen utilizo cánula de Mayo o la cánula orofaringe con la nasofaringe, 1000 veces mejor la orofaringe. Fácil, necesito menos material. En cambio, esta voy a necesitar esta pincita, que es la pinza de McGill, y voy a necesitar el laringoscopio para ver si está pasando la cánula. Entonces es más complejo, el procedimiento más complejo. Otra opción son los dispositivos supraglóticos, lo que se muestra en la práctica. Las máscaras laríngeas, que son dispositivos temporales, que me ayudan dar una vía aérea temporal al paciente. Y también tenemos los combitubos o tubos multifenestrados. Estos tubos multifenestrados también son dispositivos supraglóticos, en el cual tiene doble globo de seguridad, porque uno va a ir a la vía aérea y el otro va a ir a la vía intestina. Esto con el fin de evitar una broncoaspiración. Sabemos que el paciente politraumatizado tiene alta probabilidad de broncoaspirarse, por eso le ponemos nasogástrica. Recuerden, no es para alimentar al paciente, es para evitar la broncoaspiración en esta zona. Y queda de esa manera. ¿Cuándo voy a optar por una vía definitiva? Todo lo que hemos hablado hasta ahora son técnicas temporales. Vía definitiva, les recuerdo: intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal y las vías quirúrgicas, ¿no? Según el ATLS, esta foto lo he sacado del libro de ATLS. Estas son las indicaciones para una vía definitiva: pérdida de conocimiento, necesidad de proteger la vía aérea, fracturas maxilofaciales severas, no las simples, riesgo de aspiración o broncoaspiración, el vómito o la hemorragia masiva, el riesgo de obstrucción porque me haga un hematoma. Si el paciente tiene una lesión cervical, ese hematoma puede ser expansivo y puede obstruir la vía aérea. Que tenga una lesión o alguna inflamación en la laringe o en las cuerdas vocales. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en una quemadura por inhalación. En una quemadura por inhalación o una anafilaxia, en una reacción alérgica. El edema de glotis produce la obstrucción y el paciente puede morir. En ese caso tenemos que hacer una vía de la apnea, los esfuerzos respiratorios inadecuados. Cuando ya hay estos esfuerzos inadecuados, que estamos hablando incluso de una insuficiencia respiratoria, el paciente no va a poder ventilar solo. Cuando tengo un Glasgow menor de 8, siempre cuando yo hago la evaluación y tengo el Glasgow menor de 8, es inmediatamente vía definitiva, no puedo perder el tiempo. Y finalmente, si el paciente está en shock, hipovolémico, hay que darle una vía definitiva. No puedo esperar. Ustedes detectan el shock hipovolémico al ingreso, hagan su vía definitiva. Por eso en la primera clase hemos hablado de la importancia del shock hipovolémico, lo que tienen que evaluar: la palidez, el llenado capilar, el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Acá se los marqué cuánto tienen que evaluar por hora, ¿verdad? Eso es importante, porque en base a eso ustedes van a detectar si el paciente está en shock y si necesita la vía aérea. Ustedes ya han hecho este tema de vía aérea cuando hicieron anestesiología. Hay pautas diferentes en lo que han visto en anestesia a lo que es vía aérea por traumatismo.
¿Por qué razón? Porque cuando manejamos una vía aérea, que es para una intubación por cirugía programada, por anestesia general, nosotros tenemos que evaluar escalas. Hay que hacer Manapati, hay que hacer Forma, hay que hacer Lemon, varias escalas que me evalúan a predecir si mi intubación va a ser fácil o va a ser difícil. En este caso, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? ¿Quién me dice? Se gana 5 puntos para su primer parcial. ¿Por qué no es necesario hacer la evaluación de Manapati, de Forma, de Lemon? ¿Por qué? Forma, Lemon, Manapati son predictores de intubación difícil. ¿Por qué en este paciente politraumatizado no necesita? Tenemos una escala, que es la escala de Lemon. Lemon, ¿qué evalúa? Eso ya debería saber. Ya, les voy a dar de tarea para la siguiente semana. Pero es algo muy importante, porque yo tengo que saber que cuando intubo un paciente, tengo que saber si es vía difícil o no. La razón por la que este paciente no lo voy a evaluar es la siguiente. En una escala de Lemon, la N significa neck, significa cuello. Y dentro del neck está el cuello corto, está varias alteraciones anatómicas, pero un detalle importante está el collarín cervical. El paciente que tiene collarín cervical inmediatamente ya se considera intubación difícil. ¿Por qué razón? Porque para intubar yo tengo que alinear los 3 ejes. Y para alinear los 3 ejes tengo que levantar la cabeza, tengo que extender la cabeza, cosa que no voy a poder hacer en un politraumatismo. Entonces no puedo perder tiempo haciendo Forma, haciendo Lemon, haciendo Manapati, si yo ya sé que este paciente es intubación difícil. No pueden perder tiempo. Para eso ya han visto en la anestesia, como les digo, esas escalas, ¿no? Entonces, una opción para esta vía definitiva es la intubación nasotraqueal. Voy a meter el tubo endotraqueal por la nariz. Tengo las vías quirúrgicas y tengo la intubación orotraqueal. La vía de elección va a ser por la boca. La intubación orotraqueal es mucho más sencilla que por la nariz. Tengo menos riesgo de lesiones que por la nariz. Entonces, yo tengo que saber dominar la técnica de elección, que es la intubación endotraqueal, cosa que ustedes, les repito, han visto en la anestesiología, cuando han hecho anestesia general. Entonces, en este paciente, si yo haría una anestesia general con vía aérea, con intubación, pues tengo que alinear estos 3 ejes: oral, el eje laríngeo y el eje faríngeo. De esa manera voy a poder ver directamente las cuerdas vocales. Para eso elevo la cabeza a 30 grados y hago una hiperextensión de la cabeza. El paciente politraumatizado no voy a poder hacer eso. Tengo el cuello cervical. Entonces, tengo algunos elementos que lo vamos a ver al final de la clase que me van a ayudar, y que los que en la práctica les hemos trabajado, que me van a ayudar a manejar esa vía difícil, ¿no? ¿Qué tengo que saber para hacer una intubación? Revisar el material. Tengo que verificar que el globo de seguridad no esté perforado. Entonces, previamente insuflamos el globo. Tengo que colocar un alambre guía porque sé que es una intubación difícil. Tengo que tener la cánula de aspiración lista y tengo que revisar el laringoscopio. ¿Qué tenemos que revisar en el laringoscopio? Que tenga las paletas correctas, que tenga pinas y que tenga fuente de luz. Entonces el aspirador ahí, la paleta
Muchas veces las enfermeras ocultan las pilas, entonces siempre tienen que revisar o se lo sacan los ojos. Entonces revisen antes de hacer la intubación o cuando entren a su turno de emergencia, siempre revisen su material. Cuando hagan la intubación, el laringoscopio se agarra con la mano izquierda, entro por el carrillo derecho, desplazo la lengua hacia el lado izquierdo y hago una tracción oblicua ascendente hacia identificar la epiglotis. La tracción con la lámina curva va a ser encima del epiglotis y la tracción con la lámina recta va a ser debajo del epiglotis. De esa manera vamos a poder ver las cuerdas vocales. Esa es la idea en la intubación, ver las cuerdas vocales. Con una lámina recta lo vamos a hacer por debajo de la epiglotis. Generalmente la que más utilizamos es la lámina curva. Cuando ustedes hacen esta tracción, no pueden hacer el movimiento de palanca porque van a lesionar las piezas dentarias. Siempre tienen que hacer una tracción oblicua ascendente con la mano izquierda y con la mano derecha colocamos el tubo. El tubo endotraqueal, que para la mujer va a ser del número 6, 6.5, 7, y para el varón va a ser del 7, 7.5 u 8. Pasamos el tubo hasta el número 22, o sea, hasta los 22 centímetros tienen que estar los incisivos. Ese es el límite. Las personas que vienen a la práctica les dije que se fijen en eso, ¿no? ¿Hasta qué límite está colocado el tubo? Insuflamos con 10 cc de aire, generalmente el globo, y comenzamos a bucear. Entonces, cuando yo tengo una paciente, si es mujer, delgada, voy a utilizar el número 6. Si es una mujer promedio, lo que se conoce como endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, como mesomorfo. Y si es una mujer normal, podríamos decir, vamos a utilizar el 6.5, pero si es robusta, utilizamos el 7. En el varón, si es delgado, número 7, varón promedio 7.5, varón robusto 8. Entonces la enfermera va a esperar que ustedes le digan, doctor, ¿qué número de tubo quiere? Ya saben qué número quiere. Siempre tienen que fijarse que entre hasta los 22 centímetros, en promedio de 19 a 23 centímetros. Y el número de tubo es importante, estamos manejando tubos de adulto. Estos números no son números de diálogo. Una vez que coloco el tubo, hago la insuflación. Tengo que hacer técnicas de verificación de vía aérea. Ya les pedí a su representante que les pase, vayan al hospital y estén al quirófano, tienen que hacer vía aérea protocolo y ahí tienen que estar sus técnicas de verificación. ¿Cuáles son? Dentro de las técnicas de verificación está la auscultación. La auscultación de los campos pulmonares. Si estamos con buena vía aérea, pues vamos a auscultar murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Otra técnica es la capnografía. Nosotros vamos a ver el flujo o la oscilación del CO2, que normalmente es hasta 35 milímetros de mercurio, pero eso no es importante. Lo importante es que ustedes vean la oscilación. Otro detalle que no está en el video es la saturación. Si es una saturación arriba del 98%, estamos con una vía aérea adecuada. Y finalmente el empañamiento. Hay algunos anestesiólogos que van a golpear en el tórax. Golpean para ver si se empaña el tubo. Esa es otra técnica de verificación de vía aérea. Otra cosa que tienen que poner en esos protocolos de vía aérea son las complicaciones. ¿Qué complicaciones puedo tener? Obviamente, si no voy a vía pulmonar, voy a ir, a vía respiratoria, voy a ir hacia el estómago. La vía digestiva es una complicación. En este caso, aspiro el líquido, saco el tubo y cambio de tubo, porque ya está contaminado. Tengo que cambiar otro tubo. Otra complicación es que hago una intubación selectiva, que me vaya a un solo pulmón. En ese caso, yo tengo que retirar unos centímetros del tubo previa desinsuflación y ya voy a tener una intubación bilateral, ¿no? Pero la intubación selectiva es una de las complicaciones. ¿Qué otras complicaciones más tengo? Aparte de esto, pues podemos lesionar los dientes, ya habíamos dicho la lesión de las piezas dentarias, la intubación esofágica, intubación selectiva. También podemos tener la broncoaspiración, la laringoscopía, la hemorragia, el laringoespasmo, broncoespasmo, la lesión de cuerdas vocales,
el edema laringio, la hipoxia y lesión de piezas dentales, ¿no? Que es muy importante. Una opción para la incubación es esta, que es con cámara. Este es el Vivistrac, la videolaringoscopía, en la que yo voy a conectar el laringoscopio por un puerto USB hacia la computadora, la tablet, la laptop, y voy a poder ver directamente las cuerdas vocales, ¿no? Esto me ayuda mucho para manejar la vía difícil. La finalidad es la misma: hacer la tracción oblicuo ascendente y la identificación de las cuerdas vocales. Una vez que colocamos el tubo, la maniobra es la misma, las técnicas de verificación son las mismas, las aplicaciones son las mismas, ¿no? En el caso de optar por una vía quirúrgica, tenemos las vías percutáneas. Si yo voy a hacer una cricotiroidotomía, la diferencia es la localización, ¿no? Debajo de la manzana de Adán, en la membrana cricotiroidea, va a ser la cricotiroidostomía. En cambio, la traqueostomía es aquí abajo, en el segundo espacio intertraqueal. ¿Cómo hacemos la vía percutánea? Para cualquiera de las dos, se hace con una bránula delgada, pasamos una labrería y vamos a ir pasando dilatadores para poder colocar la cánula de traqueostomía. Es una técnica menos invasiva, actualmente es la recomendada, porque ni siquiera es necesario que el paciente entre al quirófano para esta maniobra. Lo malo es el equipo es caro. Para poder hacer una vía quirúrgica por vía percutánea, el material está entre los 2.000 bolivianos para arriba, más o menos. Un procedimiento caro para un paciente que tiene seguro, no vamos a poder contar con eso, ¿no? La técnica de cricotiroidotomía se hace acá, en la membrana cricotiroidea. Este es el cartílago tiroides, y vamos al cartílago cricoides. El abordaje abierto para la cricotiroidotomía se hace tocando la manzana de Adán con una incisión de aproximadamente 2 centímetros por debajo de la manzana. Hacemos la dilución. Se han indicado los pasos de la técnica quirúrgica: primero la diéresis, después de la diéresis hago la exposición, después hago la dilución, hasta llegar a la membrana cricotiroidea. Una vez que hacemos la identificación de la membrana, hacemos un corte que tiene que ser longitudinal en la membrana, no tiene que ser transversal. El corte transversal tiene el riesgo de lesionar los nervios laringeos recurrentes y puedo dejar con disfonía al paciente, o si lesionan los dos nervios, pues puede quedar con parálisis de las cuerdas vocales y se puede morir. Entonces, no es recomendable hacer la incisión transversa, siempre longitudinal de la membrana cricotiroidea. Esa es una pregunta de examen. ¿Dónde hago el corte en la cricotiroidotomía? Es en la membrana cricotiroidea. ¿Dónde hago el corte en la traqueostomía? En el segundo espacio intertraqueal. Una vez que hacemos el corte, pasamos la cánula, que siempre viene con una guía, que llamamos la guía, y también tiene un globo de seguridad. Después de retirar la guía, activamos el contenido y sumamos el globo de seguridad. Siempre la introducción tiene que ser hacia caudal, nunca hacia canal, ¿no? Y comenzamos a ambucear. En el caso de la técnica de traqueostomía, de preferencia en quirófano, para hacer traqueostomía marcamos y hacemos un procedimiento quirúrgico con las técnicas de asepsia y antisepsia, y lo vamos a hacer de la horquilla external 2 traveses de dedo por encima. Las líneas laterales que ven acá son las ramas de la vena yugular superficial. Entonces, esos son mis límites. Entonces, hago una incisión de 2 centímetros a nivel de la piel. Hago la incisión del tejido celular subcutáneo hasta identificar el platisma. La aponeurosis del músculo cutáneo del cuello. Ese es mi punto de referencia cuando veamos trauma cervical, que va a dividir una lesión penetrante de una cerrada. Esto que sangre es la vena yugular superficial. Entonces, una vez que identificamos platisma, cubrimos el platisma, vamos a estar con el músculo cutáneo del cuello. Ese músculo lo seccionamos y después del músculo vamos a encontrar los músculos infraoideos y la línea media. Estos
estos músculos no se seccionan. Lo que vamos a hacer es difusionar. Lo mismo, como les había indicado, técnica quirúrgica. Primer paso, diéresis. Hacemos una diéresis de 2 centímetros. Por planos de la segunda exposición, exponemos plano celular, exponemos platisma, exponemos los músculos infragluteos. Una vez que llegamos a los infragluteos, no los seccionamos. Vamos al tercer paso, que es la difusión. Hacemos la separación de los músculos para llegar a la tráquea. Entonces, una vez que llegamos a la tráquea, vamos a ver esta coloración rosada que vamos a ir difusionando, puede ser de forma digital o con una columna, hasta que tengamos un color blanco nacarado. Los músculos están acá separados. El objetivo es llegar a esta zona y hacer un corte longitudinal. Hacemos el corte y por acá se pasa la cánula de traqueostomía. Si ustedes se fijan, generalmente la hemostasia, si nosotros usamos una técnica correcta, no va a ser muy necesaria, pero la hemostasia es un paso de la técnica. Una vez que colocamos la cánula, retiramos la guía e insertamos con el globo de seguridad. Estas cintas sirven para fijar la cánula alrededor del cuello. Se retira la guía, colocamos en este caso el ventilador mecánico, no la ampula, y se insufla el globo de seguridad y soltamos las cintas. Las cintas las colocamos alrededor del cuello. Muchas veces incluso en la traqueostomía no es necesaria hacer sutura, no es necesaria hacer puntos. Esa técnica, tanto la cricotiroidectomía como la traqueostomía, son técnicas invasivas. Yo tengo que dejar esto como última opción, porque al hacer estos procedimientos puede traer infección, puede hacer estenosis, podemos lesionar los nervios, laringeos, puede hacer un hematoma cervical, nos podemos tener muchas complicaciones. Por eso no es la primera opción. Siempre tengo que pensar en la situación en nuestra vida. ¿Cuándo voy a hacer técnica quirúrgica o vía quirúrgica? Pues cuando no pueda hacer intubación. En el caso de que tenga un hematoma expansivo y no pueda hacer intubación, pues me voy a la vía quirúrgica. En el caso de que tenga un trauma maxilofacial severo, no voy a poder pasar el tubo por la boca, pues me voy hacia el cuello, ¿no? O cuando no pueda, tampoco es que me voy a quedar intentando intubar todo el día. Dos opciones, máximo para intubación. No pueden, vayan a la vía quirúrgica. En Brasil idearon esta técnica, que es la intubación submentoniana, en la que yo voy a pasar por debajo del mentón del tubo endotraqueal. Esto simplemente para evitar una vía quirúrgica. Aquellos pacientes que tienen trauma maxilofacial severo, que se hacen la cirugía y tienen que tener la movilidad cerrada por un tiempo prolongado. Entonces, para evitar hacer una traqueostomía se opta por esta intubación submentoniana. Pero simplemente esto en pacientes con trauma severo y que van a una cirugía de reconstrucción, ¿no? Entonces, como les había mencionado, para poder manejar la vía difícil, tenemos artefactos que nos ayudan a manejar de una manera más eficiente este paciente, ¿no? Uno de ellos es este de acá, que los que ya lo han visto, que es el buggy. El buggy es esta guía de color celeste que la utilizamos en lugar de la alambre guía. ¿Cómo funciona? Pues, primero colocamos el buggy y después colocamos el tubo endotraqueal. Es de muchísima ayuda utilizar buggy cuando la intubación es difícil. Entonces es un artefacto que les aconsejo que siempre tengan en emergencia cuando ustedes roten por su internado. No cuesta más de 30 bolivianos. Otra opción para el manejo de la vía difícil es la videolaringoscopía. Igual a algunas personas no nos traen al hospital, este es el de la guía. Es un artefacto que nos ayuda a manejar de una mejor manera la vía difícil de la laringoscopia. Y finalmente, la tercera
técnica que nos ayuda en vía difícil son las maniobras manuales. ¿Qué maniobras manuales? Maniobra de Selly y maniobra de Burr. ¿Quién se acuerda cuál es Selly y cuál es Burr? Se dice, Selly es para evitar la broncoaspiración y Burr es para observar las vías aéreas, para observar las cuerdas vocales. Entonces, la maniobra de Selly va a consistir en hacer una presión continua donde en el cartílago cricoides. Si yo hago esa presión durante la intubación, voy a evitar que se broncoaspire el paciente. Esta maniobra la utilizamos para evitar una broncoaspiración. ¿Cómo identificamos el cartílago cricoides? Fácil. El cartílago tiroides es la manzana de Adán, la parte más sobresaliente. Por debajo está el cartílago cricoides. La otra técnica es la técnica de Burr. Burr viene del inglés, que consiste en hacer una presión que significa la B, back, para atrás. Tengo que hacer una presión continua para atrás. La U es A, para arriba. La R es right, hacia la derecha. Y la P, presión. Agarro, igual. La posición de las manos tiene que estar entre el cartílago tiroides y cartílago cricoides, a nivel de la membrana cricotiroidea. Presiono con el dedo pulgar e índice y hago esa tracción para atrás, hacia la derecha y para arriba. De esta forma, voy a poder visualizar la cuerda. El paciente está con probable lesión cervical, no voy a poder hiperextender. Pero si yo hago maniobra de Burr, voy a poder ver mejor las cuerdas vocales. No se olviden, para manejar la vía difícil, tengo Burr, tengo videolaryngoscopio y tengo Burr. Cosa que ya debería haber visto en el servicio. Esto se ve en análisis. Una recomendación antes de que terminemos la clase, con esto nos acabamos. El tema de la práctica. Como ustedes vayan a la práctica, les he recomendado